Por falta de una vida de oración. Porque es la oración que te alinea al propósito. Por eso es que yo voy a seguir diciendo como lo que el Espíritu Santo me hizo entender. Es que la oración es la clave para derribar todo principado y potestades de la tiniebla, que te va a dar la autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a ti te entrego la llave, y ni el Hades, ni la muerte va, ni el infierno va a prevalecer contra ti, ni contra mi iglesia. A ti te doy la llave, la autoridad. Mírame, nos dieron la autoridad, la legalidad, para poder orar con autoridad, y que los demonios y la miseria suelten nuestros hijos, que lo que tiene cautivo nuestra familia, nuestro ministerio, a través de una oración, que se rompa todo lo que no es de Dios, porque la oración es lo que rompe, lo que abre y lo que cierra. Te bendiga, te habla tu hermano evangelista Marcos Antonio Castro. Estamos en tu espacio digital Vida y Luz TV. Te pido que por favor te mantenga en la sintonía, que comparte esta transmisión, comente para que le pueda llegar a más personas. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema la naturaleza de la oración. Hoy estamos aquí con un pastor invitado desde San Pedro. Amén. Dios te bendiga, Marcos. También bendiciones sobrenaturalmente para esa audiencia que siempre está pendiente de este espacio. Mi nombre ya con nuestro hermano Marcos lo había expresado. Mi nombre es Esteban Ufre. Venimos desde San Pedro de Macorís. Nuestra iglesia está ubicada ya en Las Caobas, templo de adoración Mies. Pastor, vamos a estar tratando hoy bajo el tema la naturaleza de la oración. Sí. Algo que me llama la atención, la naturaleza es lo que venimos hablando desde el principio de la creación, porque la naturaleza es algo que reclama lo suyo. En estos días el Espíritu Santo trataba algo conmigo, algo como fuera, vamos a decir, que cuando usted tiene, vamos a ponerlo aquí, hay mujeres que se tintan los moños, tienen los moños negros y se los ponen rubios, pero no saben que cuando viene subiendo, otra vez lo negro va saliendo para afuera y se va llevando los rubios, porque lo natural no se puede ocultar. La naturaleza proclama y reclama lo que es de ellos. La naturaleza vuelve aquí a buscar lo que es de ellos. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema. Y vamos a estar leyendo una cita bíblica. Vamos a dejar que el pastor la lea en Mateo 6:5. Sí, ahora mismo la tenemos acá pendiente. Mateo capítulo 6, versículo 5. Esta es una expresión que Cristo le está haciendo a los discípulos. Vamos a estar leyendo la palabra. Dice así: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Sigo. Mas tú, cuando ores, esta es una palabra que Cristo entonces está refiriendo a los discípulos para que ellos entiendan el significado de la oración, el propósito de la oración. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora el Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Wow, tremenda palabra. Padre, gracias por tu palabra, porque ellas son vidas y son benditas, Señor. No te pido que la bendiga, Padre, sino que nos ayude a hablarle a este pueblo que está sediento de una palabra, Señor. Es que el nombre de Jesús, amén. Pastor, pero hay algo que me llama la atención. Y es que Mateo 7:7 dice, la oración y la regla de oro. Todo hay una regla para empezar. En todo hay una regla para concluir, caminar. Usted en su casa tiene una regla. Yo en mi casa tengo una regla. Pero Cristo tenía una regla y un modelo para orar. ¿Cuál era el modelo? Escuche lo que dice Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y os abriré. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Cuando tú estás en la puerta de mi casa, yo tengo una regla que para entrar hay que tocarme y hay que llamarme. Entonces, por lo tanto, cuando tú me llamas, entonces yo te abro. ¿Por qué? Porque para abrirte tú tienes que llamarme. Exacto. Sí, tiene que haber, tiene que tener una llave específica para poder conectarte con el que está dentro, de aquel lado a quien tú le estás tocando. Entonces usted me está diciendo que hay que tener un acceso a la oración. Claro, claro, porque nosotros como
entes naturales. Obviamente, fuimos creados para la alabanza de su nombre. Y nosotros tenemos dos naturalezas, Marco. Nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza humana, que es la vida per se del hombre natural. Pero también tenemos una vida interna, que se llama la vida Zoe, que es la vida del espíritu. Entonces, tenemos que entender algo para poder relacionarnos y hablar un poquito más profundo concerniente a la oración. Y es que, ¿cuál es el propósito de la oración? Ahí que viene uno de los asuntos más fuertes que es lo que nosotros queremos enfatizar en esta mañana. ¿Por qué oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Qué tipo de naturaleza nosotros estamos queriendo alimentar para poder conectarnos con ese ser sobrenatural que se quiere alinear a nosotros, que quiere conectar su propósito con nosotros? ¿Por qué la gente ora? ¿Cuál es el propósito de orar? Hay gente que ora para ser visto por los hombres. Por eso Jesús le dijo un modelo. La oración tiene un modelo, tiene reglas, pastor. Okay. Porque las reglas es algo que no se puede incumplir. Y cuando tú incumples una ley, tú estás en delito. Por eso Jesús le dijo, no vayan a cometer delito cuando oren, sino que cuando ustedes oren, enciérrense en su aposento, que su Padre que está en los secretos le va a recompensar en público. Y hay gente que no ha entendido que la oración es la clave para tener el acceso a la presencia del Señor, lo que te da entrada a poder entrar a lo próximo que Dios quiere revelarte. Porque nadie que no ora no puede tener revelación del cielo. Nadie que no ora no puede tener lo que se revela del cielo a la persona. Porque lo que pasa es que la gente quiere orar hoy en día, pero para ser visto por las personas. No queremos orar hoy en día para que el cielo se nos revele, para que el reino de Dios sea expandido. Amén. En la cita que nosotros acabamos de leer, Mateo capítulo 6, dice: cuando ores, no ores como los hipócritas para que ellos sean, para ser vistos delante de la gente. Aquí lo que Cristo está viendo es una intención que existía en los hipócritas, en los escribas y los fariseos. ¿Cuál era el estilo de vida que tenían ellos? Era una vida, ellos se conformaban, y para ellos el deleite de los escribas y de los fariseos era controlar la vista de aquellos que lo pudieran ver para que le dieran el lugar que ellos andaban buscando delante de la sociedad. En corta palabra, Cristo lo que le está diciendo, no oren como los escribas y los fariseos. Ellos son hipócritas porque ellos estaban orando, porque ellos necesitaban alimentar una apariencia física delante de la gente. Podían tener buenos léxicos, podían tener buena apariencia, podían tener conocimiento, pero en realidad la oración que ellos estaban haciendo no tenía nada que ver con una oración espiritual, porque ellos estaban alimentando una naturaleza exterior. Ahora bien, cuando nosotros oramos, Marcos, nosotros oramos para darle placer a la carne o para alimentar un propósito eterno que está dentro de nosotros. Y usted sabe que la oración es algo tremendo. Hay gente, no, la oración es lo más difícil. Para usted durar 30 horas en un teléfono, usted no lo piensa y el cuerpo no se cansa. Pero para usted orar, su cuerpo dura más y más dificultad. Usted orando, hay gente que dura 2 horas en el teléfono y orando dura 5 minutos porque le da sueño. Claro, porque ese tipo de persona está alimentando o ha vivido alimentando su naturaleza exterior. Fíjese, cuando la gente va al gimnasio, ¿qué la gente quiere fortalecer? Su cuerpo, su físico. Porque necesita alimentar su cuerpo para embellecer su apariencia. Pero cuando alguien quiere orar y quiere comunicarse con el Señor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita alimentar? Su espíritu. Su espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Orando. De la única manera. No hay una manera más satisfactoria que poder fortalecer el hombre interior, porque el apóstol Pablo dijo, mientras este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando y fortaleciendo cada día. O sea, lo que te quiero explicar es que dentro de ti hay un personaje que es más evidente que el que tú tienes por fuera. O sea, tú puedes, para tú mantenerte de pie, por eso es que hay mucha gente que con mucha facilidad cae en el pecado. Por eso es que hay mucha gente que con mucha facilidad
no puede fluir en el espíritu. ¿Por qué tú crees que los dones espirituales hoy han menguado más que en tiempos pasados? Hace unos días alguien me preguntó, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Y quien me hizo la pregunta fue una persona que no era cristiano. Eso fue lo que me llamó la atención. Porque aunque nosotros no podamos entender realmente el propósito por el cual nosotros fuimos llamados y por qué somos llamados cristianos, hay una sociedad que está esperando la evidencia de un Dios que necesita revelarse dentro de la sociedad. Todavía hay un Dios que sana, todavía hay un Dios que liberta, todavía hay un Dios que restaura. Y aunque nosotros no lo podamos entender, hay una sociedad que está esperando que ese Dios se revele. Pero ese Dios se revela, ese Dios, el cual nosotros hablamos y expresamos, se revela por medio del fortalecimiento de un hombre espiritual. Por ende, la oración es lo que hace que ese hombre espiritual sea revelado a través de la búsqueda. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ese hombre me preguntó que por qué hoy los milagros casi no sucedían, que por qué los paralíticos no estaban corriendo, que por qué los ciegos no veían, yo me hice una interrogancia y me fui más lejos. ¿Tú sabes lo que hace que tu hombre interior flote? ¿Tú sabes realmente qué es lo que tu hombre interior se revele? ¿Por qué el propósito de Dios en este tiempo presente no se está revelando y el deseo de Dios, aleluya, no se está manifestando porque no hay un nuevo nacimiento? ¿Entiendes? El nuevo nacimiento del hombre es lo que hace que el propósito de Dios se revele delante de las necesidades que hay, porque hay mucha gente alrededor tuyo que tiene una necesidad espiritual, que necesita ser sano. Hay mucha gente que necesita ser libre, pero eso que Dios quiere hacer no lo va a hacer con un hombre carnal. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando el hombre lleva a su hijo endemoniado que botaba espumarajo, Jesús no estaba ahí, estaba ausente. Cuando Jesús se va, este hombre viene y trae a su hijo y a los discípulos no pueden hacer nada. Yo me imagino a ese muchacho arrastrándose, haciendo cuantas cosas, un espectáculo, pero claro, no había un hombre de oración ahí que se parara, claro, y le dijera a ese demonio, mire que el nombre de Jesús te vas de ese cuerpo, es que el nombre de Jesús se libre ahora. Amén. En que este tiempo está faltando gente con autoridad, gente que tenga la autoridad del cielo. ¿Por qué? Por la falta de oración, por la falta de intimidad con el Espíritu Santo. Hoy en día estamos intimando menos y estamos chateando más. Hello. Hay gente que está intimando. Ay, Dios mío, tú sabes lo que está pasando. Es que lo que está pasando es que cuando Jesús no está, es una falta de la oración. Pero cuando Jesús llega, todo cambia en el hombre. Inmediatamente Jesús llegó, el hombre se dejó los discípulos y al hijo y se fue para donde Jesús y le dijo, ay, maestro, he venido y he traído a mi hijo a tus discípulos, pero nada han podido hacer. Jesús fue y los reprendió y le dijo, ¿hasta cuándo, generación incrédula, he de estar con ustedes? Yo no le he dicho a ustedes que este género no sale si no es con oración y ayuno. Amén. Hay un modelo de un ayuno y una oración que para fortalecer la vida espiritual del hombre. Claro. Y hasta que no aprendamos que esta generación de demonios no es una generación humana, es una generación que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y esta generación no se vence con picapollo, no se vende con yogur, ni agua, ni chicle. Esta generación se vende un hombre de oración, una Amén. Mujer de oración de rodillas. Amén. Buscando la presencia del Señor. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra y huyen los demonios. Amén. No es a la presencia de Ufre ni de Marcos, es a la presencia de Dios. Marcos, para Dios manifestarse, necesita una mujer o un hombre que ore. Porque la oración fortalece la fe. Así es. Y es tan fuerte lo que te estoy diciendo, que muchas veces Cristo llegó a ciertos lugares y Él no pudo hacer milagro. Porque las personas que estaban ahí no se conectaron a Él por medio de la fe. No tenían esa coinonía. La vida Zoe, la vida del Espíritu, alimenta a ese hombre interior que está dentro de nosotros. Cristo llegó en una ocasión a un lugar, y cuando Cristo llegó a un lugar, para Cristo poder hacer el milagro, Él pidió algo: sáqueme a las personas que no tienen fe. Así es. Dice que cuando llegó a Capernaum, dice que allí no pudo hacer milagro porque la gente que estaban ahí no creyeron en Él. Entonces, el asunto no es simplemente el creer, es estar conectado a lo que se ve. ¿Entiende? Está conectado al propósito de Dios. Y cuando Cristo habla con los discípulos, le dice o le habla sobre el modelo de la oración. Y Cristo le dice a ellos, cuando ustedes oren, oren así. Escúchame, Marco. Cuando ustedes oren así. Y le enséñanos, porque los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. O sea, ellos sabían
que independientemente del tipo de oración que ellos estaban haciendo, la oración que ellos estaban haciendo no le estaba dando resultados. No era la correcta. Y Cristo ellos le dicen a Cristo, enséñanos a orar. Y Cristo entonces, sabiendo que lo que ellos le están pidiendo a Cristo está basado en una necesidad. ¿Por qué le dijeron a Cristo, enséñanos a orar? Porque ellos veían que cuando Cristo bajaba, lo que Cristo hacía daba resultados. ¡Wow! Claro. Qué tremendo eso. Claro, porque hay un momento, míreme, eso está tremendo lo que usted acaba de decir ahí. Es que la oración, yo dije, en estos días yo trataba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trataba conmigo y me decía, es que la oración es la clave que te va a llevar al éxito. ¿Cuál es la clave? Es que para tú abrir una caja fuerte, tú necesitas una clave. Si tú no tienes la clave para tú abrir esa caja de acceso, tú no vas a entrar, no vas a tener lo que está dentro que tú quieres. Y nosotros, los hombres de Dios y mujeres de Dios, necesitamos el poder de Dios para que el reino del Señor sea expandido. Amén. ¿Y cómo lo tenemos, pastor? Orando. Claro. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes oren, encérrense en su aposento. Claro. Y oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, que ellos no tenían el reino de Dios revelado. No. Y hoy en día tenemos muchos hombres diciendo que veo, pero no se le ve la revelación del reino arriba de ellos. No. Lo que se ve mucho veo, y como que estamos jugando al veo que no te veo. Porque no Mírame, tiene vida. no hay una vida de oración de que hemos de estar diciendo que vemos y no vemos nada. Claro, no tiene la vida, porque la vida es lo que oye, la vida es lo que te abre, te abre el portal para que tú puedas ver el siguiente paso. La vida de Cristo es lo que te hace, oye, no es lo mismo tener la verdad y tener la vida. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Y hay mucha gente que está predicando porque tiene la verdad, pero no tiene la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es lo que te abre el portal para tú ver el próximo paso, los próximos. Porque hay tanta gente que cae en pecado. Óyeme. Revéleme ese secreto. Porque no pueden ver lo próximo que viene. Hay gente que ¿cómo me explico? Hay mucha gente que tiende a cometer muchos errores porque han descuidado la oración. Escucha esto. Cristo se va a orar. Escúchame. Escucha esto. Cristo se va a orar. Tú nunca viste a Cristo orando con alguien acompañado. Siempre solo. Ahora, ¿tú viste a alguien orando por Cristo? No, tampoco lo viste. ¿Por qué? Porque había algo que separaba a Cristo de los discípulos. ¿Qué era? Era la vida natural del hombre. Cristo no caminaba naturalmente hablando. Cristo caminaba por el Espíritu. ¿Por qué ningún discípulo oró por Cristo? ¿Por qué nadie oró por Cristo? Porque nadie tenía nada que impartirle a Cristo. Entonces, como el Espíritu estaba en Cristo, no estaba en los hombres, porque el Espíritu estaba en él, todavía él no se había ido. Nadie podía orar por Cristo porque quien imponía la mano en Cristo, quien oraba por Cristo, lo que iba a hablar, iba a impartirle cosas naturales. Entonces Cristo oraba solo, nadie oró por él. En una ocasión Cristo dice que subió al monte a orar. Y estando allí orando, dice que los discípulos se fueron a alta mar, en agua profunda. Escucha esto, Marco, para que tú veas lo que hace la oración. Dice que se fueron a agua profunda. Y Cristo orando, dice, y terminando de orar, vio la barca que estaba siendo agolpeada por las olas. ¿Y a cuánto lo vio? A casi 30 estadios. Cuando yo calculé esto, yo dije, no, espérate, aquí hay algo más profundo que simplemente ver la barca. Casi 30 estadios. Cuando yo empecé a analizar la distancia de un estadio, estamos hablando de casi 30 kilómetros, un estadio. Y Cristo está viendo a la barca de noche. ¡Wow! Está viendo la barca de noche a casi 30 estadios. Número uno, la vio de noche a casi 30 estadios. Cuando te estoy hablando de casi 30 estadios, te estoy hablando de 20 y pico de kilómetros. Pero ¿cuándo Cristo vio eso? Después que terminó de orar. Ahora bien, dice que vio la barca a casi 30 estadios. Estoy hablando casi de aquí a San Pedro, Marco. De noche, no había sol. La tempestad estaba golpeando la barca, número uno. Y también dice la Biblia que los vientos eran contrarios. Ahora, ¿cómo Cristo pudo ver a la barca a casi 30 kilómetros de noche? Terminó de orar. O sea, cuando tú terminas de orar, escucha esto, cuando tú terminas de orar, los sempiternos se te abren. La sobrenaturalidad de Dios te abren los ojos espirituales. Y lo que tú no podías ver estando en la carne, después que tú oras, tú lo ves más claramente. Porque el cielo te acompaña. Amén. Aleluya. Por eso Cristo, cuando termina de orar, es cuando Él decide ir a buscar los discípulos que necesitaban acompañarlo para su vida ministerial, Marcos. Usted sabe que usted tocó un punto muy explícito y especial. Sí.
Usted dijo que los discípulos no oraron por Cristo porque no tenían nada que darle Nada a que él. impartirle a él. Entonces, usted me dice a mí que hay gente que van a orar por gente y no tienen nada que darle. Nada que dar. Hay gente que oran por ti. Que Lo que están impartiendo carne. en vez de darte revelación, lo que te dan es pereza. Claro. Escuché algo de un pastor que terminó de predicar. Y cuando este pastor termina de predicar, va a una sierva y ora por él, le pone la mano en los ojos. Escuche tú que me estás viendo. Todo el mundo no tiene. La imposición de la mano, Pablo dijo que es cuidadosa. Claro. Esto es pecaminoso. Mira, esto es algo tremendo. Claro. La imposición de la mano tiene mucho poder. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate. Mírame, aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Lo que hay en mis manos que yo te ponga se va a traspasar. Claro. Hay un traspaso. Y una gente que no vive una vida de oración, que va a orar por ti, no te va a dar oración ni poder, sino que te va a impartir legiones de demonios, Claro. legiones de cosas. Cuando este pastorito, esta anécdota, dijo que hubo una sierva que oró por él, y cuando este hombre se fue a dormir a su casa, este hombre no durmió cásimente con un dolor de oído, pero él tuvo una revelación donde él veía, donde alguien le sacaba una toalla negra de sus oídos. Hay gente que te traspasa, en vez de poder te traspasa cosas. Claro. Gente no puede ponerte la mano en la cabeza. Te transfiere. Tu mujer y hombre de Dios que me está escuchando, no es que nadie no puede orar por ti, pero tu cabeza tiene precio. Claro, claro, claro. Las manos, hay gente que pone su mano en cosas que no es santa y Claro. debemos descuidarnos. Claro. El hombre tenía una conversación, una vida del espíritu en el Edén, sobrenatural. Fíjate algo. Cuando Caín mata a su hermano, me voy un poquito más lejos, vamos para atrás ahora. Cuando Caín mata a su hermano, Caín todavía mata a su hermano. Y él es un asesino, pero Dios viene y conversa con él. Porque la presencia de Dios estaba cerca de ellos. Había una palabra profética sobre Adán y toda su descendencia. Ahora mira algo que te quiero enseñar acá. ¿Por qué a Caín no le dio miedo matar a su hermano? Dice la Biblia que lo agarró, conversó con él, lo golpeó, lo llevó al campo, lo enterró y todo, hizo todo eso. Él no sintió temor. Escucha esta palabra. Él no sintió temor. O sea, hubo una premeditación. Él se sentó a analizar todo lo que tenía que hacer con su hermano. Lo agarró, lo abrazó, le dijo manito, íbamos al campo, le dio una pedrada, lo enterró y bien. Él no tuvo temor. Pero ¿por qué cuando Dios le dice a él, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Dios le dice a él, ajá, entonces lo que has hecho ha subido a la presencia de Dios. Dice que lo iba a apartar. Te voy a desterrar y te voy a apartar de mi presencia. Él temió. Al escuchar la palabra de Dios, cuando Dios le dice, te voy a apartar de mi presencia, ¿por qué él sintió temor al escuchar la palabra que Dios le está dando, diciéndole, te voy a apartar de mi presencia? Y no sintió temor cuando él iba a matar a su hermano, porque él sabía que habían entidades fuera de la fuera de la presencia de Dios que podían acabar con su vida. Entonces dice, pero me va a sacar la presencia para que cualquiera me mate. ¿Quién es cualquiera? Entonces, eso para que tú veas lo que tú puedes conocer cuando tú estás en la presencia de Dios. Caín en la presencia de Dios, aleluya, podía percibir todos los ámbitos espirituales. Y él sabía el peligro que corría su vida estando fuera de la presencia. Sin embargo, mató a su hermano. ¿Entiende? Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, pero el espiritual la ha de ver, aleluya, con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se hacen de discernir espiritualmente hablando. O sea, que todo lo que yo soy, todo lo que el Señor me pueda dar, todo el propósito que está en mí, lo que yo cargo para mí, para mi familia, para mis hijos, para la iglesia que pastoreo y para donde quiera que voy, tiene que ser descubierto y despertado por medio de la oración. Mira, hay algo que dice Colosenses 4:2. Y es que dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Oye, la oración es algo que hay que agradecerle a Dios por permitirnos orar. Porque hay gente que quisiera orar pero no puede, porque ya están muertos. Pero tú y yo permanecemos en la oración. Dice que nosotros debemos de darle gracias a Dios. Cuando nosotros oramos debemos de encerrarnos. Nosotros debemos de vivir una vida de oración. Porque una gente que no ora es una gente muerta. Claro. Una gente que no tiene acceso a la gloria de Dios. Claro. Una gente que cuando predica no se siente nada, porque no tiene una revelación. Hay conocimiento sin palabra y palabra sin conocimiento. Claro. Pero sin la unción del Espíritu Santo nada podemos hacer. Claro. Porque a la presencia
presencia de Dios tiembla la tierra. Y la unción es lo que te lleva a provocar los milagros, los prodigios y las señales. Porque cuando este hombre llevó a los discípulos de Jesús, su hijo, que estaba endemoniado, no sucedió nada. Pero lloraban, pero no oraban como debían de orar. Por eso Jesús le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo yo he de estar de ustedes? Y hay gente que hoy en día Dios le está diciendo: cambia tu forma de orar, porque no está orando con el modelo y la clave correcta de la oración. Cambia tu forma de orar, porque estás orando en palabrería. Y Jesús no anda buscando palabrería. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, que se presente delante de Él a orar con verdades. Claro, mira, cuando Cristo le dice a los discípulos: ustedes cuando oren así, Padre nuestro que está en los cielos, y le está dando, ustedes, esto no implica a Cristo, porque Cristo no necesitaba orar, aleluya. Cristo intercedía por los hombres, Él no necesitaba orar por Él. ¿Por qué? Porque en Él estaba Dios, y Dios no puede orar porque Él no tiene nadie por encima de Él. Así es. Ahora, nosotros necesitamos a Dios porque sí dependemos de Él y somos sus hijos. Ahora Cristo le dice: cuando ustedes oren, oren así. Hay un protocolo para la oración. A ti que me estás escuchando voy a decirte algo: la oración no da nada. Hay mucha gente que está orando para pedir. Por eso la Biblia dice: ustedes pidieron y no recibieron porque pidieron mal. ¿Por qué? Porque la oración no es razonable. Wow, la oración no es razonable. Oye, se ora en el Espíritu, y el Espíritu es que intercede por nosotros con gemido conocible, dice Romanos capítulo 8, y Él nos ayuda. O sea que yo no puedo orar si no es por la ayuda del Espíritu. Así es. ¿Tú me estás entendiendo, Marco? Cristo bajó, y cuando bajó encontró los discípulos durmiendo. ¿Y qué le dijo? Ustedes no han podido orar ni siquiera, ¿cuánto? 1 hora conmigo. En 5 minutos no se ora, Marco. No. Y hay gente que quieren tener reino en 5 minutos, reino, pastor. ¿Cómo tú puedes traer el reino de los cielos a tierra con 5 minutos de oración? Esto es tremendo, pastor. Hay gente que quiere orar 5 minutos y cuando se sube a la tarima, a la campaña o al culto, quiere que se sanen los paralíticos, claro, que los ciegos vean. No, Jesús oraba y duraba tiempo apartado. Por eso Él dice: enciérrate. Hay un tiempo de oración que tiene que ser apartado. Claro, ese secreto. El secreto no es la habitación per se. El secreto es tu corazón. O sea, la Biblia dice que cuando nosotros vayamos a orar, antes de orar, revisemos nuestra conciencia y vayamos a donde a nuestro hermano, si en caso hayamos pecado con él o estemos en desacuerdo. O sea, que incluso para nosotros poder orar, necesitamos tener una vida de justicia en la tierra. Porque la oración es algo que te va a conectar con lo divino. Y lo divino no es injusto. No. Lo divino es legítimo. Y Dios no va a poder agarrar y recibir tu oración por medio del Espíritu, tú viviendo una vida de injusticia. Por eso es que Dios, aquí en la tierra, no está haciendo lo que Él necesita hacer. ¿Sabe por qué? Porque la gente hoy tiene una palabra, que esta palabra sí va a traer un problema. La voy a soltar. Suéltela, pastor. La suelto. Suéltela. No quiero problemas con esa gente que está ahí atrás. Suéltela, pastor. La gente dice hoy que los dones son irrevocables. Los dones no son irrevocables. No, los dones no son irrevocables. Si usted lee la palabra irrevocable aparece en el libro de los Romanos una sola vez en la Biblia. Por eso nada tiene que ver con los dones de Dios. Esto tiene que ver con el amor de Dios, no con lo que Dios ha puesto en nosotros. Usted me está diciendo a mí que lo divino va a vivir en usted, va a operar en usted. Usted viviendo una vida desordenada, ilegítimamente, una vida en injusticia. Como diría la Biblia dice que Cristo cumplió toda justicia para que toda obra en Él fuera manifestada y hecha. Entonces, ¿cómo usted puede vivir una vida en pecado, una vida en fornicación, una vida en un adulterio, en enemistad con su hermano? No diezma, no ofrenda, no se congrega y quiere que el reino venga a la tierra para manifestarse en su vida. No se vista que no va. Esto no es así. Usted tiene que tener una vida santificada en Cristo. Usted sabe que usted tiene que hacer: nacer de nuevo. Nicodemo tenía mucho conocimiento de la palabra. ¿Y usted sabe que a quién fue que Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo? A un hombre que tenía libros. Un hombre que tenía letras. Un hombre que impartía una docencia teológica de las Escrituras. Por eso Jesús le dijo a él: ¿cómo tú siendo un principal no sabes lo que es esto? Algo tan simple. Oye, algo que a la escuela bíblica se le da. Y usted sabe, pastor, que así hay gente que no recibe porque se cansan de orar. Dicen: claro, es que ya yo tengo 2 años orando por este matrimonio y no avanza. Ya yo tengo años orando para que Dios me responda. Mira, no te canses, orando sin cesar en todo tiempo. Porque es que la oración te derriba a ti. Óyeme, la oración no te da nada. Escúchame, la oración no te da nada. La oración te quita. ¿Qué te quita la oración? La oración te quita el ego.
La oración te quita la prepotencia, te quita la altivez, te quita la arrogancia. Y por medio de la oración, tú te conviertes en un hombre espiritual. Y cuando tú vienes a ser un hombre espiritual, entonces el reino se mete en tu vida y es manifestado. Pero un hombre carnal, el reino no se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? La oración te alinea con lo eterno. La oración te enseña a vivir conforme al propósito de Dios. ¿Qué significa la palabra Cristo? Cristiano. Nosotros somos cristianos, somos imitadores de Cristo. Y debemos de hacer todo lo que Cristo hizo conforme al propósito divino. Hay alguna palabra que aparece en el libro del Hebreo. Usted sabe que hoy se está manifestando una corriente, Marcos. Lo digo. Pastor, la gente cree que es hijo por adorar. Hoy hay dos corrientes que están afectando el propósito de Dios y están malversando todo lo que el cielo quiere hacer en la tierra. Hay dos cosas. Primero, hay una apostasía de adoración y hay una apostasía escritural. Es decir, que ya la iglesia no está analizando lo que está cantando. Lo que está cantando. La iglesia no está analizando lo que está escuchando. Entonces, Hebreos dice, escúcheme, Hebreos dice que Cristo aprendió la obediencia. Y después de haber aprendido la obediencia, vino a ser autor y consumador y salvador para los que le obedecen, no para los que le adoran. Y hay mucha gente que le están adorando, pero no saben lo que están adorando. ¿Qué Cristo le dijo a la samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están adorando lo que no saben. Lo que no conocen. Te estoy diciendo que hay mucha gente que está adorando a un Dios que no conoce. Te estoy diciendo que hay mucha gente que está yendo a la iglesia, pero no conoce los procedimientos bíblicos para poder acercarse a la presencia de Dios. Entonces, la oración lo que hace es que nos derriba. ¿No has orado una hora? Pedro, ¿ustedes no han orado una hora? Esto tiene un código. ¿Por qué una hora? Fíjate, Marco, cuando nosotros vamos a orar, los primeros 5, 10, 15 minutos de rodilla, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? Todos los problemas, todas las cosas, situaciones que tú tienes. Porque la oración, para concentrarnos, debemos de conectarnos. Bien. Sigue. Para desconectarnos debemos de soltar todo. Por eso que dice, enciérrate, apártate, suelta el teléfono, suelta todo y deja las preocupaciones. Debemos de apartarnos para el Señor. Y hay gente que habla y habla y habla y ora, pero no se dedica un segundo a escuchar la voz de Dios. Wow. Y mientras tú ores y no escuches, porque la oración es una conversación entre dos personas. Claro. Y todo el que habla tiene que escuchar a su receptor. Claro. Y para Dios responderte y revelarte algo, tú tienes que hacer una pausa para escuchar lo que ya tú oraste y pediste, para que tu Padre te lo revele en el secreto, para que sea tirado en público. Amén. Porque los primeros 5, 10, 15 minutos de la oración, ¿quién está hablando? Tu alma. Tu alma viene cansada, atribulada, viene golpeada. Entonces Cristo dice, ustedes pidieron y no recibieron porque pidieron para vuestro deleite. ¿Qué es lo que se deleita? El alma. Entonces cuando el alma está de rodillas, cuando nosotros vamos a orar, nosotros con lo primero que empezamos a orar es con el alma. Y el alma tiene que ser derribada. Entonces, el alma no puede interferir entre la voluntad del espíritu. Para que el espíritu pueda conectarse con Marco, Marco tiene que elevar su nivel de oración para que por el espíritu poder entonces tener una comunión por medio de lo que se está haciendo. Por eso el apóstol dijo que nosotros debemos orar por el espíritu, porque el espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles y dice, y él nos ayuda. ¿Cómo que nos ayuda? Entonces quiere decir que yo, si no tengo el espíritu o no oro en el espíritu, no sé orar, porque voy a orar razonablemente. Cuando yo ore, entre comillas, cuando vaya de rodillas, yo voy a estar pidiendo cosas que se deleitan, cosas que mi alma, los deseos carnales. Wow, tremendo. Entonces yo voy a orar, me voy de rodillas y los primeros 5, 10, 15 minutos yo tengo un pleito con mi alma, porque yo tengo que derribar la estructura de mi alma para poder conectarme en el espíritu. ¿Entiendes? Entonces hay gente que van de rodillas y lo único que hacen es que, Señor, necesito una casa. Señor, yo necesito esa casa. Mira la cielo por la que te estoy pidiendo. Mira, déjame decirte algo. Nada de eso le interesa al Señor. Pastor, le van a tirar un bombardeo. No. Oye, lo están casi bombardeando. Nosotros somos aquí. Oye, esta caja, ¿usted sabe qué es esto? Esto es un cuerpo que está diseñado para un propósito específico, no para nuestro deleite. Entonces hay gente que están en estos caminos, pero se están deleitando pidiendo para ellos y no para Dios. Dios tiene un propósito eterno con nosotros. Pero nosotros no estamos pensando en el propósito de Dios. Estamos pensando en nuestro deleite. Amén. La gente predica porque
porque anda detrás de un sobre amarillo. La gente quiere ir a los pueblos, quiere ir la gente se convierte y a los 3 días se compra un saco. Porque ya se hace evangelista, se hace profeta. Ya la gente se compra un saco y está pensando en las naciones. La gente está pensando en las naciones, pero su vecino se está muriendo de hambre. Las naciones, pero las Naciones Unidas, nadie quiere ir para Haití. Escúchame esto, Marco, escúchame esto. Es más, usted sabe los hogares disfuncionales que hay en la actualidad. Cristiano. ¿Usted sabe cuántas mujeres están en pleito con su marido? Son cristianos y están predicando en los altares, igual que hombres también. ¿Entiende? Usted sabe la guerra y las disensiones que hay en los hogares. Sin embargo, cada uno está por su lugar predicando el reino de Dios. Y el reino de su casa está dividido. Por falta de una vida de oración. Porque es la oración que te alinea al propósito. Por eso es que yo voy a seguir diciendo como lo que el Espíritu Santo me hizo entender. Es que la oración es la clave para derribar todo principado y potestades de la tiniebla, que te va a dar la autoridad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te entrego la llave. Y ni el Hades, ni la muerte ni el infierno va a prevalecer contra ti, ni contra mi iglesia. A ti te doy la llave, la autoridad. Mírame, nos dieron la autoridad, la legalidad, para poder orar con autoridad. Y que los demonios y la miseria suelten nuestros hijos. Que lo que tiene cautivo nuestra familia, nuestro ministerio, a través de una oración, que se rompa todo lo que no es de Dios. Porque la oración es lo que rompe, lo que abre y lo que cierra. Claro, el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu son los que nos ayudan a mantenernos en estos caminos de pie. Te voy a decir algo. La Biblia dice que tenemos que derribar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. ¿Cómo? Óyeme, escúchame. Si la Biblia dice que tenemos que derribar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de la verdad, ¿cómo yo puedo derribar un pensamiento negativo que venga a mi vida si yo no tengo el conocimiento de la palabra? Yo no puedo derribar la malicia. Yo no puedo derribar la altivez que venga a mi vida en el nombre de Esteban. No, es que yo no soy quien. Es el Espíritu que está dentro de mí que me da la libertad del derecho legal para yo poder operar conforme al propósito de Dios. Te voy a decir algo, Marco. ¿Tú sabes algo? Yo te pregunté algo ahorita a ti, aquí, y te dije, Marco, ¿tú estás comprometido? Tú me dijiste que no. ¿Por qué tú no estás comprometido? Estamos orando al Señor. La clave. Esperando la voluntad del Señor. La clave. Todavía hay gente que te ven a ti como una persona, como un astronauta. Este tipo que no se ha casado, ¿qué es lo que le pasa a él? Tú tan joven con un flow, ya tú viajas, ya tú debías tener tres hijos. Ajá. Por eso es que hay tantos hogares en la actualidad que se están divorciando. Porque se aceleraron, se enamoraron de la belleza, se enamoraron de un carro, se enamoraron de un pelito mojado. Sin embargo, el propósito de Dios lo está esperando todavía. Y ahí es la clave. Y con esto te vamos a dar una palabra de finalización. Con esta palabra vamos a finalizar. Tú que me escuchas ahí, que me estás viendo por estas vías, sea por tu vía de Facebook, sea por YouTube, que tú estés viendo, por donde tú estés viendo el canal digital Vida y Luz TV. Yo te exhorto que no sueltes la oración, porque si soltaste la oración es como soltar el remo en la barca, te vas a hundir. Un hombre y una mujer de Dios sin oración es como una barca pinchada, sin un tapón, sin un repuesto, con una goma pinchada. Es peor que un hombre sin oración. Un hombre sin oración es peor que una goma pinchada, porque una goma pinchada tiene esperanza de encontrar a alguien que lo tape, pero una gente sin oración, nadie te va a poder ayudar, porque esto es personal. Yo puedo orar por ti, pero hasta que tú no decidas tomar tu oración y una decisión de avanzar en la oración y de pronunciar de que Cristo te dio la autoridad para tu orar, que la depresión se tiene que ir de tu vida, porque tú tienes la autoridad para echarla afuera. Es que la oración es la clave que te va a dar acceso a la gloria del Señor. Amén. Amén. Y vamos a hacer una oración hoy, yo y el pastor, de la oración. Para que todo aquel que esté falta de oración, pastor, sí, claro, reciba la autoridad del Señor. Necesitamos llevar al cautiverio este cuerpo externo. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que llevar y poner en cautiverio todo lo que se levanta en contra del propósito eterno de Dios. Y tu cuerpo, a veces mi cuerpo, nuestro cuerpo nos sirve de obstáculo para que el Señor ejecute el propósito. Así es. Y nosotros tenemos que orar y aumentar ese tiempo de oración, valga la redundancia, porque para poder ejecutar conforme a lo que el Señor ha puesto. La Biblia dice que antes de que nosotros fuimos formados, ya Él tenía un propósito con nosotros. O sea, que el
El propósito de Dios no se apareció cuando nosotros llegamos al evangelio. Él lo tiene, ya Él lo formó, lo diseñó. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía todo lo que tenía que hacer con nosotros. Ahora, la iglesia, y digo la iglesia por generalizar, yo sé que hay gente, que hay hombres, que hay mujeres de Dios que oran en este tiempo. Eso lo sabemos. Pero hay mucha gente todavía que necesita comprender de que con 5, con 10, con 15, con 20 minutos de oración, el reino no se va a manifestar. No. Hay gente que tienen un propósito, llamados poderosos de parte de Dios. ¿Ok? Pero la vida Zoe, que es la vida del Espíritu que está dentro de nosotros, es lo que le va a dar, aleluya, la legalidad al Espíritu para que pueda el Espíritu, valga la redundancia, hacer conforme al propósito de Dios lo que Él ya predestinó en la eternidad. Así que ya ustedes saben, vamos a estar orando, pastor. Amén. Yo quiero que usted encabece esta oración. Sí. Para que Dios esté haciendo milagros y le esté devolviendo, como dijo el salmista David, devuélveme el gozo de la salvación. Sí. Y en estos días escuché el presbítero predicar y decir que no es que se te haya caído el deseo de orar, es que tú sepas dónde se te cayó, sí, para que lo vuelvas a retomar. Porque al siervo de Eliseo se le cayó el hacha, pero él nunca olvidó dónde se cayó. Y ese es el problema, que hay gente que han olvidado dónde dejaron el deseo de orar. Hay gente que ya se le murió su deseo. Que no muera tu deseo. Puede morir, pero no olvide dónde lo sepultaste, porque hay alguien que llegó que le va a dar vida. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Amén. Vamos a estar orando, ¿verdad? Vamos a estar orando unos minutos. Hay una palabra que habla el salmista, un versículo que me gusta muchísimo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti confían. Eso significa que Dios puede hacer todo en tu vida conforme a la paz que nosotros tengamos en Él. O sea, lo que te quiero decir es, en una vida de caos y de desesperación, Dios no va a hacer nada. Él no puede hacer nada. Así es. Él quiere que tú tengas paz. Gracias, Señor. Él quiere guardar tu corazón. Padre amado, gracias, en Señor. el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Nosotros estamos reunidos en este lugar, sí, Señor, con el único propósito de traer luz, sí, en Señor, aquellos, Señor, que cargan, gracias, Dios Señor, mío, una palabra poderosa. Todavía hay mucha gente, aleluya, que está pasando por gracias, momentos Señor, difíciles y necesita encontrar a alguien, gracias, quien le imparta la vida de Cristo. Nosotros oramos, Señor, Marcos, yo, los que estamos acá, Señor, gracias, estamos Señor, unidos para que Jesús, tú, Señor, puedas sanar, libertar, restaurar. Aleluya, todavía hay mucha gente en el mundo, Dios mío, con propósito. Aleluya, todavía hay tecatos, todavía hay muchas personas, aleluya, que están gobernándose en los puntos de droga. Todavía hay muchas mujeres prostituyéndose. Todavía, Señor, aleluya, hay muchos hombres de Dios que no te han reconocido, Espíritu Santo de Dios, porque le hace falta poder reencontrarse contigo. Declaramos el poder del Espíritu sobre ellos. Declaramos la palabra profética sobre ellos. Declaramos, Señor, aleluya, que en cada una de esas personas que se han alejado de ti, gracias, como el hijo pródigo, vuelven a la casa, le colocan su anillo, le cambian la ropa, le cambian las sandalias, Señor, y que la gracia empiece otra vez a operar y a sanar, y que ellos empiecen a reconocer de que fuera, aleluya, de ti no hay nada. Gracias, Señor, porque yo sé que tú haces, gracias, aleluya, Señor, todo de nuevo. Tú comienzas a hacer las cosas de nuevo. Tú eres el único Dios que comienza a hacer las cosas después de haberla terminado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira este programa, Señor, este canal digital. Mira a la persona que ha hecho posible que estemos hoy aquí, Señor. Mira al dueño del programa, el que lo maneja, Wendy Valdés. Mira a Jensi, Espíritu Santo de Dios, el productor, el pastor urbano, Señor. Yo te pido que tú lo bendigas, que lo guardes, sus familias, todos los proyectos, sus planes de ellos, Señor. Es que el nombre poderoso de Jesús en tus manos están. Amén y amén. Te invito a que te suscribas y a que estés aquí, que comentes en esta plataforma. Comenta y comparte para que llegue a más personas. Compártelo a tus familiares, grupos de WhatsApp. Compártelo, habla con tus familiares y que escuchen estos temas y que se suscriban a esta plataforma, que dé muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y si quieres confesar al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que fui pecador y que te fallé. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Acéptame como tu hijo, que yo te acepto como mi padre. Permíteme, Señor, permanecer en tu camino, que yo voy a permanecer en ti. Que Dios te bendiga
Busca una iglesia cercana y comenta y comparte. Y debe dejando tus peticiones que estaremos orando por ella. Que Dios te bendiga, tu hermano Marcos. Amén.